So, Hare Krishna, nice to see you all here today on this Sunday. Hare Krishna, es muy bueno verlos a todos aquí este domingo. On this sunny day. En este día soleado. It's a sunny spring day. Es un día soleado y primaveral. And on such a day, you might be going out, but somewhere in the sun, but you have decided to come here. That's very nice. Y en un día como este, uno podría elegir simplemente estar afuera, ir a pasear en algún lugar al sol, y en cambio ustedes todos decidieron estar aquí, lo cual es muy bueno. So we will be discussing about Krishna Sūryaḥ. Entonces vamos a hablar de Krishna Sūrya. Sūrya is the Sanskrit word for sun. Surya es la palabra sánscrita que indica el sol. Krishna is, of course, a name for the Supreme Person, for God. Y Krishna es, por supuesto, un nombre para designar a la Suprema Persona, a Dios. Fortunately, because I don't speak español, we have translation. Afortunadamente, como yo no hablo español, tenemos aquí traducción. Next life, maybe I can speak. Quizás en la próxima vida pueda que hable. Or maybe in this last life, and I forgot. O quizás fue en la vida previa y me olvidé. First we'll sing a little song. Many of you know, you're welcome to join in. Entonces vamos a cantar primero una pequeña canción y muchos de ustedes la conocen, son invitados a unirse. Consisting of different names of Krishna. Consiste en diferentes nombres del Señor Krishna. And for those of you who are not familiar, I don't know if we have songbook for some. Y para aquellos de los cuales no estén familiarizados, no sé si tenemos algún libro o alguna copia impresa para repartir. Someday we will have. Algún día la tendremos. In India they say, just now coming. En India dicen, está llegando, así dicen, está viniendo.
Yashodanandana Jayo Brajajanaranjana Jayo Brajajanaranjana Yashodanandana Jayo Brajajanaranjana Jayo Brajajanaranjana Yamunatiravanachari Jaya Kunjavikari Yamunatiravanachari Jaya Kunjavikari Jayo Radha Madhava Jayo Kunjavikari Janavallabha Jayo Girivardhari Jayo Girivardhari Yashodanandana Jayo Brajajanaranjana Jayo Brajajanaranjana Yamunatiravanachari Jayo Girivardhari Yamunatiravanachari Jayo Kunjavikari Yamunatiravanachari
Jai Gaura Haribo, 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 Jai Gaura Haribo. This seat is big enough for two of me. Este asiento es suficientemente grande como para dos de mí. Is everybody comfortable? Están todos cómodos, quizás si no pueden acercarse un poco más o moverse más. Om Ajnanatimandasya Yananjana Salakarya Chakshurumidam Yena Tasmai Shri Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Paramadam Tarati Svapadantikam Namah Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Prasapya Harine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavan Sute Devi Pranamami Hari Priya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. A few days ago, you have celebrated Shri Krishna Janmashtami. Hace algunos días atrás ustedes tuvieron aquí la celebración de Shri Krishna Janmashtami. The appearance day, or say Janma, birthday of Krishna. El día de la aparición, o como dicen Janma, el día del nacimiento del Señor Krishna. And a few days from now, we will be celebrating Radhashtami. Y dentro de algunos días vamos a estar celebrando Radhashtami, the appearance day of Srimati Radharani. el día de la aparición de Srimati Radharani. And here we are in between these two festivals. Y aquí estamos entonces en el medio de los dos festivales. So this is an interesting situation to be in. Esta es una situación interesante en la cual está. We could say, in a sense,
we have welcomed Krishna, and we are anticipating to welcome Sri Radha. Entonces podemos decir que en un sentido hemos dado la bienvenida a Krishna y ahora nos estamos anticipando para darle la bienvenida a Radha. So, what does this mean for us? Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Well, I want to explore this a little bit, and I think a good starting point, since it was announced that we will discuss Bhagavad-gita, is to read a verse from Bhagavad-gita. Entonces, quisiera discutir un poco esto y un buen punto de partida, dado que está dicho que vamos a leer el Bhagavad-gita, entonces vamos a leer un verso de As most of you know, Bhagavad-gita is a celebrated work of the teachings of Lord Krishna. Como todos ustedes saben, el Bhagavad-gita es un trabajo que recopila las enseñanzas del Señor Krishna, which is in the form of a dialogue, a conversation, que está escrito en la forma de un diálogo o una conversación, which Lord Krishna is speaking with his very dear friend Arjuna, donde el Señor Krishna está hablando con su muy querido amigo Arjuna, in a circumstance which is very, very troublesome or disturbing. It's just before a great battle. en una circunstancia en la que puede ser bastante perturbadora o estresante, que es justo antes de que comience una gran batalla. It's a fairly extensive conversation in which Krishna is explaining all about the process of what he calls yoga. Es una conversación bastante extensa en la que Krishna explica el proceso de lo que le llaman yoga. Nowadays, people think because yoga, a certain aspect of yoga has become popular, namely physical exercise aspect, they think that is yoga. Entonces, hoy en día la gente piensa, debido a que hay un aspecto, uno de los aspectos del yoga que ha sido más popular, que es el yoga físico, la gente piensa, bueno, eso es yoga. But this is only one aspect, which is a means by which to facilitate the real purpose of yoga. Pero eso es solo un aspecto, es un medio por el cual se facilita el real aspecto del yoga. And this real purpose is to connect with the Supreme Person. Y el verdadero propósito entonces es conectarse con la persona suprema. The word yoga means connection. La palabra yoga significa conexión. And this is what human life is for. Y eso es para lo cual está hecha la vida humana. Our whole purpose of being human is to make a profound connection because we are persons with the Supreme Person. Entonces, el verdadero propósito como seres humanos es establecer una conexión. Como nosotros somos personas, conectarnos con la persona suprema. And this connection is not just like some electrical connection. Y esta conexión no es tan simple como una conexión eléctrica. Maybe you should use this. The moment I mentioned electrical connection, it got disconnected. En el momento en que nombramos la conexión eléctrica, se desconecta. Not an electrical connection, but a deep heart-to-heart connection, a connection of love. No es una conexión eléctrica, sino es una profunda conexión de corazón a corazón, es una conexión de amor. One of the subjects Krishna explains in this big topic is what to expect when we are successful. Uno de los aspectos que Krishna habla en este tópico es qué esperar cuando somos exitosos. And he gives some hint. It's no detail in Bhagavad-gita. He's only giving a hint.
Él solamente da una pista, no es muy detallado dentro del Bhagavad-gita, solo es una pista. Solo una pista. Solo. So, in chapter 15, in verse number 6, Krishna says as follows. Entonces, en el capítulo número 15, en el texto número 6, Krishna dice lo siguiente. Na tat bhāsayate sūryo, na śaśāṅko, na pāvakaḥ. Yat gatvā yat gatvā na nivartante, tat dhāma paramam. Which means, Lo cual significa, I'm trying this. Okay, here we go. Hold on. Don't mind. Essa suprema morada mía no está iluminada por el sol, ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella nunca regresan a este mundo material. yes. So sorry. So Krishna is describing a place. Entonces, Krishna aquí está describiendo un lugar, A place which is beyond this world. un lugar que está más allá de este mundo. And he speaks about it first in negative terms. What is not there? Y habla primero entonces en términos negativos, ¿qué es lo que no está ahí? He says there's no need of sun or moon or how to translate electricity. Entonces dice que no hay necesidad ni del sol, ni de la luna, ni de lo que si la Prabhupada traduce como electricidad. ¿Qué significa? This means it is everything self-luminous. Esto significa entonces que todo es autoiluminado. Self-luminous means actually Krishna luminous. It's all, everything is illuminated from the transcendental body of the Supreme Lord. Autoiluminado significa la luminosidad de Krishna. Todo está siendo iluminado por la forma trascendental del cuerpo del Señor. So then he says something very encouraging or hopeful. Entonces luego dice algo bastante alentador o esperanzador. He says, when we get there, there's no going back. Dice que cuando lleguemos ahí, entonces no hay posibilidad de volver. Some people, they may hear that and say, oh, I don't know if I want to go. Algunas personas que escuchen eso pueden decir, no sé si quiero ir ahí. I mean, I like my home, I like this life. Quiero decir, me gusta mi casa, me gusta mi vida. And you may point out there's some problems with this life, this world. Y uno podría señalar, hay algunos problemas aquí con esta vida o este mundo. For example, there's disease. Por Nobody ejemplo, wants disease. Existen las enfermedades, nadie quiere enfermarse, But disease is coming. pero las enfermedades están bien. Old age is coming. La edad mayor, la vejez también viene. Those of us here who are getting to be more my age, we can all agree. Todos aquellos aquí presentes que están cercanos ya a mi edad van a estar de acuerdo con esto. More and more troubles for the body. Más y más problemas vienen para el cuerpo. And at some point, there will be death. This body will be finished. Y a cierto punto llegará la muerte, este cuerpo terminará. And nobody wants this, Y nadie quiere esto, but everyone has to. pero todos tenemos que experimentarlo. And according to Krishna, it doesn't stop there. Pero de acuerdo a Krishna, eso no se detiene. It's gonna be what we used to call broken record. Esto sería como, Like an LP record, como un disco roto, which has a little break in it. que tiene una pequeña falla dentro del disco. So it keeps repeating. Entonces se repite y se repite, como cuando salta la púa del disco y se repite y se repite y se repite.
So after death, again birth, Entonces luego de la muerte viene nuevamente el nacimiento, to start the whole show over again. para empezar todo el show una vez más. Well, that's a subject we won't go into. That's a bigger subject. Ese es un tema en el cual no nos vamos a involucrar, ahí es un tema muy grande. Because what I want to talk about more is anticipation. Pero de lo que quería hablar un poco más es acerca de la anticipación. Anticipating coming to the abode of the Lord. Anticipándose o yendo hacia el lugar del Señor, a la morada del Señor. Morada. Sí, morada. Es la suprema morada. Yes. Okay. For this, I need to now refer to another text, not Bhagavad-gita. I'm going to jump to the Chaitanya Charitamrita. Entonces, para explicar esto, voy a pasar a otro texto. No voy a hablar ahora del Bhagavad-gita, sino del Chaitanya Charitamrita. And for most of you, you are familiar, Lord Chaitanya, Sri Chaitanya, the great Vaishnava teacher, 500, more than 500 years ago. At one point in his life, very young, he took vows, final vows of the renounced order. Entonces, la mayoría de ustedes está familiarizado con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él fue el gran maestro del Vaishnavismo que estuvo presente aquí hace un poco más de 500 años, y en cierto punto de su vida, en su juventud, él tomó los votos de renunciación. And at that time, because the final vows means leaving home and never returning, Y en ese punto, porque los votos finales significan abandonar el hogar y nunca regresar, he wanted to then go to Vrindavan, which is the place where Krishna appears when he appears in this world. entonces él quería ir a Vrindavan, que es el lugar donde Krishna apareció cuando apareció en este mundo. Well, it's a long story. His first attempt fails. His second attempt also fails. Es una larga historia porque su primer intento falló y su segundo intento también falló. Basically because his friends, his devotees, they don't want him to go because they're afraid if he goes, we'll never see him again. Básicamente porque sus amigos y sus seguidores no querían que él fuera, porque pensaban, bueno, si se va allá no lo vamos a ver nunca más. On the third try, he is successful. En el tercer intento entonces fue exitoso. Krishnadas Kaviraj, the author of the Chaitanya Charitamrita, describes in some detail his journey. He walked all the way from Puri, on the east side of India, to Vrindavan in north-central India, some 1,000 miles. Entonces Krishna Kshetra Swami describe su viaje. Él fue caminando desde Puri, que es en el sur de la India, hasta Vrindavan, que es el noreste de la India. Son algo como 1,000 millas. He had one companion with him, Él tenía un compañero con él, Balabhadra, Balabhadra, and his companion was helping him in various practical ways. y su compañero lo ayudaba a él de varias maneras prácticas. So they're traveling through one area called Jarikanda. Entonces estaban viajando a través de un área llamada Jarikanda. This is a jungle Es una forest selva, area. una área boscosa. And we read the following. Y leeremos entonces lo siguiente. Hanokale bagra tota oila pancha shata bagra mragi. Esto está escrito en el idioma del Kali. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungle, 5 or 7 tigers came. Joining the deer, the tigers began to follow the Lord. Entonces, mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba atravesando a través de la selva, 5 o 7 tigres vinieron,
Uniéndose a los siervos, los tigres empezaron a seguir al Señor. Goes on to describe. I'll read 2 or 3 more verses. Voy a leer 2 o 3 versos más. Daki Mahaprabhur Vrindavana Smriti Hoila Vrindavana Gunavarnan Shloka Padila. Seeing the tigers and deer following him, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately remembered the land of Vrindavan. He then began to recite a verse describing the transcendental qualities of Vrindavan. Viendo a los tigres y a los ciervos que lo estaban siguiendo, el señor Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente recordó la tierra de Vrindavana. Entonces él comenzó a recitar un verso describiendo las cualidades trascendentales de Vrindavana. And then we have a Sanskrit verse, which is a quote from the Srimad Bhagavad-gita. Y luego tenemos un verso en sánscrito que es una cita del Srimad Bhagavatam. Yatra naisarga durvaira sahasan mrigadaya mitrani vajitabhasa druttaruttarshanadikam. Vrindavan is the transcendental abode of the Lord. There is no hunger, anger, or thirst there. Though naturally inimical, human beings and fierce animals live together there in transcendental friendship. Vrindavana es la morada trascendental, Señor. Allí no hay hambre, ira o sed. Allí, naturalmente, lo inanimado, los humanos y las fieras viven todos juntos en una trascendental amistad. So this is a statement that was made by Brahma, the demigod, the celestial, powerful being Brahma, after he stole from Krishna his cows and his friends. Esta es una declaración que fue hecha por el señor Brahma, el semidios, luego de que él robara a Krishna sus vacas y sus amigos. That's another story. Eso es otra historia. After a few moments in Brahma's perception of time, which was actually 1 year on the earth, he came back to see what happened. Luego de algunos momentos dentro de la percepción del tiempo de Brahma, que es diferente, pasó 1 año aquí en la tierra, él volvió a ver, bueno, qué era lo que estaba pasando. And what did he see? ¿Y qué es lo que vio? There's Krishna. Estaba Krishna, There's all the cows. estaban todas las vacas, There's all of his friends. estaban todos sus amigos, As if nothing had happened. como si nada hubiese ocurrido. I thought I just stole it. Yo creí que me los había robado. And now they're all here. Y están todos acá. In this astonishment, he spoke this verse, Entonces, en este sentido de sorpresa, él habló este verso, in which he is expressing his wonder about the transcendental abode of the Lord. donde él expresaba la maravilla de la morada trascendental del Señor. So, now back to Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is on his way to Vrindavan. He's remembering what Brahma says. Entonces, volviendo a Chaitanya Charitamrita, el Señor Chaitanya estaba en su viaje a Vrindavan y él recordó esto que había dicho el Señor Brahma. And he is in this mood that he's anticipating going to Vrindavan. Y él está en esta modalidad donde él se está anticipando en su llegada a Vrindavan. And at the same time, he's feeling that he is already there. Y al mismo tiempo él siente como que ya ha llegado, que ya está ahí. And what Krishnadas will describe after this is something quite amazing. Y lo que Krishna describe luego de esto es algo bastante asombroso. That Chaitanya Mahaprabhu is chanting this, we all know this Hare Krishna mantra. Donde Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba cantando este Hare Krishna mantra. And he's inviting these animals to also chant. Y él invitaba a todos estos animales que lo seguían también a cantar. So Lord Chaitanya is
singing Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and the tigers are chanting Hare Krishna. Los tigres también se unían y cantaban así con su voz. And the deer are chanting Hare Krishna. Y los ciervos cantaban también así. And all the animals, they're joining in this festival of chanting the names. Y todos los animales se unían a este festival del canto de los nombres. And not only that, Y no solo eso, they're also dancing. también bailaban. And not only that, Y no solo eso, they're embracing each other. se abrazaban entre ellos. Deer and tigers embracing? Ciervos y tigres abrazándose. No, I don't believe it. No, no creo. This is just some fancy idea. No, esto es una idea así loca. This is our modern skeptical mind. Esta es nuestra mente escéptica moderna, ¿no? We are all suffering from the disease of skepticism, Todos sufrimos la enfermedad del escepticismo, which prevents us from having a sense of the possibility of such a wonderful reality. lo que nos previene a nosotros de simplemente percibir la posibilidad de una realidad tan maravillosa. What Krishnadas, the author of Chaitanya Charitamrita, is doing Lo que Krishna Das, el autor de la Chaitanya está haciendo, he's inviting us to enter into a vision. Él nos está invitando a todos nosotros a que entremos en una visión. It's a very special kind of vision, and it's a vision of the place where the Supreme Being is present, the Supreme Person is present with his friends. Entonces es un tipo de visión muy particular y es una visión del lugar donde el Señor Supremo y sus amigos están presentes. In which, unlike this world, En el cual, diferentemente de este mundo, which is a world of competition, el cual es un mundo de competición, in fact, it's a world of what some will call biotic violence. entonces es un mundo que alguien podría llamar violencia biótica. Yes, in order to survive, we have to kill. This Entonces, is this world. así funciona este mundo. En orden de sobrevivir tenemos que matar. So here we're getting another sort of vision. Entonces aquí tenemos otro tipo de visión. And we can respond in one of two ways. One is the skeptical way. Y podemos responder de dos maneras. Una es la forma escéptica The other is the humble way. y la otra es la forma humilde. We can become humble and we can say, oh, maybe this is possible. Podemos volvernos humildes y decir, oh, esto es posible. And in that spirit of humility, actually our consciousness, our mind, our hearts begin to open up to connect with the Lord. Entonces, en este espíritu de humildad, nuestra mente, nuestra inteligencia y nuestro corazón comienza a abrirse y a establecer esta conexión con el Señor. And so we can begin to anticipate actually meeting. Y de esta manera podemos empezar a anticipar el encuentro real con el Señor. And there's another wonderful example in Srimad Bhagavatam of such anticipation. Y también hay un maravilloso ejemplo dentro del Bhagavad-gita de este tipo de anticipación. I brought this up this morning. We had a brief, we had a very nice ceremony, and we spoke about Akrura, one devotee of Krishna. Hablé de esto esta mañana, tuvimos una muy linda ceremonia de iniciación y yo me referí en ella a Akrura, un devoto del Señor. The name Akrura means not cruel, El nombre Akrura significa no cruel, which is ironic
because the residents of Vrindavan consider Akrura to be actually extremely cruel. Sin embargo, es irónico porque los residentes de Vrindavan consideraban que Akrura era extremadamente cruel. And why do they think he is cruel? ¿Y por qué ellos pensaban que era cruel? Because he comes to Vrindavan and he takes Krishna away from Vrindavan. Porque él vino a Vrindavan para llevarse a Krishna de Vrindavan. The devotees, all the residents of Vrindavan are simply in love with Krishna. Todos los residentes de Vrindavan están simplemente enamorados de Krishna. They're simply thinking of Krishna 24 hours a day. Ellos simplemente están pensando en Krishna 24 horas al día. Not only that, they're talking with Krishna. No solamente eso, sino que ellos hablan con Krishna. He has friends that he argues with. Tiene amigos con los cuales discute. And sometimes they wrestle. Y a veces hay lucha inclusive. He has mother and father who are doting. They're always worrying about him. Tienen madre y padre que siempre lo están cuidando y se están preocupando por él. He has secret girlfriends. Tiene novias secretas That he dances with. con las cuales baila. And they're all simply, they are, we say in English, head over heels. They're completely upside down with love of Krishna. Y ellos están simplemente dados vuelta de amor por Krishna. But there's a problem. Pero hay un problema. The problem is, El problema es there's been a prediction. Before Krishna appeared, there was a prediction. que hubo una predicción. Previamente a que Krishna apareciera, hubo una predicción. An invisible voice informs the king of Mathura, nearby Vrindavan, the eighth child, the eighth baby, child of your niece is going to kill you. Entonces, esta voz le dice al rey de Mathura, que es un distrito que estaba muy cerca de Vrindavan, el octavo hijo de tu sobrina te va a matar. This king named Kamsa, from that day on, he's thinking of Krishna 24 hours a day. Este rey Kamsa, luego de haber oído eso, él empezó a pensar en Krishna 24 horas al día. But he's not thinking in a loving mood, he's thinking in a fearing mood. Pero él no estaba pensando en una modalidad amorosa, estaba pensando en una modalidad temerosa. He gets up in the morning, he looks at himself in the mirror, Él se levantaba a la mañana y se miraba a sí mismo en el espejo. and he's thinking, Krishna is going to come and kill me. Krishna va a venir y me va a matar. And he makes all kinds of attempts to kill Krishna first, and they all fail. Y él hace todo tipo de intentos para matar a Krishna primero, pero todos fracasan. And that's all described in detail in the first several chapters of 10th canto of Bhagavad-gita. Y eso está muy descrito en los primeros varios capítulos del 10º canto del Bhagavad-gita. And then he decides, I will be proactive. Y luego decide, bueno, voy a ser proactivo entonces. I will invite Krishna here. Voy a invitarlo a Krishna que venga aquí. Ha! And we will have a festival. Y tendremos un festival. And this will be a wrestling match. Y va a ser un concurso de lucha. And I will put my best wrestlers against Krishna and his brother Balaram. Y voy a poner entonces a mis mejores luchadores contra Krishna y su hermano Balaram. And this will be so much fun. Y esto va a ser muy divertido. Because we will all see how Krishna and Balaram are crushed by these big wrestlers. Y porque todos vamos a poder ver cómo Krishna y Balaram van a ser aplastados por estos grandes luchadores. So in those days they did not have any telephone system. Entonces en ese día no tenían ningún sistema de teléfonos. So to get Krishna to come to Mathura, he sends his messenger, Akrura. Entonces para lograr que Krishna fuese hacia Mathura, él mandó a su mensajero, que era Akrura. And this is a trick also of Akrura. Akrura is Krishna's friend, Entonces esto es un truco también de Akrura, porque Akrura es amigo de Krishna. and he has
worked his way up to become assistant to the arch enemy, Kamsa. Pero de alguna forma él se la arregló para llegar a ser como asistente del archienemigo de Krishna, que es Kamsa. So when Kamsa orders Akrura, go to Vrindavan, bring Krishna here. Entonces cuando Kamsa le ordena a Akrura, ve a Vrindavan y tráelo a Krishna aquí. Akrura says, yes, sir. Akrura dijo, sí, señor. And inside he's like, yeah, I get to see Krishna. Entonces por dentro pensaba, sí, lo voy a ir a ver a Krishna. So he goes to Vrindavan, and on his way to Vrindavan, he's simply thinking of Krishna and anticipation of how he's going to see. Y en su camino a Vrindavan, él simplemente estaba pensando en Krishna en un modo de anticipación cuando lo vieron. And he says the following. Y él dijo lo siguiente. Tam tvadyarunam mahatam gatim gurum trilokya kantam rishiman mahotsavam rupam dadanam shriya ipsitaspadam rakshe mamasan ushasa sudarshana. Today I shall certainly see him, the goal and spiritual master of the great soul. Seeing him brings jubilation to all who have eyes, for he is the true beauty of the universe. Indeed, his personal form is the shelter desired by the goddess of fortune. Now all the dawns of my life have become auspicious. Hoy voy a ver a él, a la meta y espíritu y el maestro espiritual de todas las grandes almas. Verlo a él trae júbilo a todos aquellos que tengan ojos, porque él es la verdadera belleza del universo. De hecho, su forma personal es el refugio deseado por la diosa de la fortuna. Ahora, todos los amaneceres de mi vida se han vuelto auspiciosos. And this is just one of his meditations. There's a beautiful series similar. Esta es una de todas sus meditaciones, hay una muy linda serie de todas ellas. So you get a sense of this anticipation. Entonces uno siente este sentido de anticipación del encuentro. But now, contrast this with the feelings of the devotees in Vrindavan who are about to lose Krishna. Entonces esto contrasta claramente con los sentimientos de los devotos en Vrindavan que estaban a punto de perderlo a Krishna. I've recently been reading one book, part of my academic work, in which this person is considering the descriptions of Vrindavan, of the Vaishnavas, Krishna Bhaktas. Entonces recientemente estuve leyendo un libro como parte de mi trabajo académico, donde esta persona consideraba que las descripciones de los devotos de Vrindavan. Yeah, and this author, the woman, is saying, "Oh, this description, this is all just it's too sweet." Y entonces la devota, la autora, decía, no, esto es muy dulce, solamente demasiado dulce. It's too it's superficial. We can't imagine the highest realm of God to be like this. Es como demasiado superficial, no podemos imaginarnos que el reino superior celestial del Señor sea. But apparently this woman did not bother to read the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Pero aparentemente esta señora no se había tomado la molestia de leer el 10º canto del Srimad Bhagavatam. Because she didn't notice that all the residents of Vrindavan, actually, they're constantly in anxiety. Porque ella no sabía que todos los habitantes de Vrindavan estaban constantemente en ansiedad. When Krishna leaves for the forest, when is he coming back from the forest? Cuando Krishna se va hacia el bosque, todos pensaban, ¿cuándo va a volver del bosque? And when the devotees go to meet Krishna in the forest, Krishna sends them away. Y cuando ellos van a encontrarse con él en el bosque, Krishna los manda de vuelta. Or Krishna disappears suddenly. O Krishna desaparece repentinamente. And now when Akrura comes and he's saying, okay, we're going to Mathura. Entonces ahora cuando Akrura aparece y le dice a Krishna, bueno, tenemos que ir a Mathura. All of
Vrindavan goes completely mad. Toda Vrindavan se volvió completamente loca. And they actually try to stop the chariot. Y de hecho trataron de detener la carroza. But Kamsa has called. Pero Kamsa había hecho el llamado. So Krishna and Balaram are leaving. Entonces Krishna y Balaram se estaban yendo. And all the devotees stay standing. It's described. They're like statues. Simply become immovable statues. Y todos los devotos se enfrentaban, entonces se quedaron inmóviles. Se describe que quedaron todos inmóviles como estatuas. And this is especially the case of one particular devotee. Y este es el caso de un devoto particular. And her name is Srimati Radharani. Y su nombre es Srimati Radharani. And this devotee is among the friends of Krishna. She is considered the perfect consort. Y esta devota, dentro de los amigos de Krishna, es considerada la consorte perfecta. Because her love for Krishna is unlimited. Porque su amor por Krishna es ilimitado. And this is described by Sri Chaitanya in the last verse of his śaśāṅkaḥ prayers. Y esto está escrito por el Señor Chaitanya en el último verso de sus plegarias de śaśāṅkaḥ. Ashlishyava pararatam pinashtu mam adarshanam marmahatam karotu va yata tata va vidadatu lampato mat prananatastu saevanava. It's in the mood of Srimati Radharani declaring her dedication to the Lord. Es en la modalidad de Srimati Radharani que él declara esta dedicación al Señor. She says, Ashlishyava, you may embrace me. Ella dice, puede que estés abrazándome. Pararatam pinashtu mam, you may trample on me. O puede que me estés como rechazando, empujando. Adarshana, you may become not visible to me. Puede que te vuelvas no visible ante mí. Or you may be deep in my heart. O puede que estés muy profundamente dentro de mi corazón. In any case, En cualquier caso, yata tata va means like either or. va significa de una forma o de otra. Yata tata va vidadatu, whatever you give me, Cualquier cosa que tú me des, lampata, you rascal. tú bribón, Her most beloved, she's calling a rascal. su mayor amante lo llama bribón. Mat prananata, you are the Lord of my life. Tú aún así eres el Señor de mi corazón. And no other is my master. Y ningún otro es mi maestro o mi amo. So that mood of devotion is not something any of us can ever imitate or fully appreciate. Y esa modalidad de devoción no es algo que nunca ninguno de nosotros pueda entender o siquiera imitar. But we're very fortunate because that mood is so intense, it spills over. Entonces, somos muy afortunados porque esta modalidad es tan intensa Se desborda. se desborda. ¿Cómo se dice? Desborda. Desbord. It spills over and spreads all over the universe. Desborda, entonces se expande por todo el universo. And it illuminates the universe. E ilumina el universo. And it attracts us, the conditioned soul. Y nos atrae a nosotros las almas And condicionadas. it draws us to Krishna. Y nos arrastra a nosotros hacia Krishna. The name Krishna means he who is all attractive. El nombre Krishna significa aquel que es todo atractivo. But we are so blinded, we don't understand, we don't realize how attractive is. Pero estamos todos muy cegados, entonces no podemos entender o no podemos ver cuán atractivo es Krishna. Therefore, Srimati Radharani appears Luego entonces Srimati Radharani aparece, and she helps us. She opens our eyes entonces ella nos ayuda, abre nuestros ojos and she invites us, come, you too, and connect with the Lord.
Y ella entonces nos invita y nos dice, vengan, ven, tú también puedes conectarte con el Señor. And so, when we chant the Maha Mantra, we also are calling out to Srimati Radharani. Entonces, cuando cantamos el Mahamantra, entonces también estamos llamando a Srimati Radharani. The two syllables, Hare, Hare, Hare Krishna. The two syllables, Hare, refer to Radharani. Las dos sílabas Hare, cuando nosotros cantamos Hare Krishna, esas dos sílabas se refieren a Srimati Radharani. How many times do we find the word Hare in one Hare Krishna mantra? ¿Cuántas veces encontramos la palabra Hare dentro del mantra Hare Krishna? 8. Some say 4, some say 8. Which is 16. 8. Yes. 8. Huh? Yes. We have to check, huh? 8. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're calling to Krishna 4 times. We're calling to Rama also 4 times. Entonces llamamos a Krishna 4 veces, también llamamos a Rama 4 veces. Rama can be another name of Krishna. It can also refer to his brother Balarama. Rama también es otro nombre de Krishna, también puede referirse a su hermano Balarama. Can also refer to Ramachandra. También hoy puede referirse al señor Ramachandra. But Hare refers to Hara, which refers to Radha. Pero Hare se refiere a Hara, lo cual se refiere a Radha. So, we're talking about anticipation. Entonces estamos hablando de anticipación. We anticipate meeting our most beloved, supreme beloved. Entonces estamos anticipando el encuentro con nuestro más querido, el supremo amado. We have welcomed him, as we do every year, his appearance day last week. Entonces le dimos la bienvenida a él, como hacemos todos los años, hace unas semanas, cuando fue el día de su aparición. And this next week, we welcome Srimati Radharani. Y la próxima semana entonces vamos a darle la bienvenida a Srimati Radharani. And when Radha and Krishna meet, Entonces cuando Radha y Krishna se encuentren, oh, this is very wonderful. eso es algo muy maravilloso. The devotees are celebrating that meeting. Los devotos celebran ese encuentro. That is a festival. Eso es el festival. And that festival we also celebrate by chanting this mantra, which is also describing their meeting. Y ese festival lo celebramos cantando este mantra, que de hecho describe ese encuentro. So on this day, I invite you to anticipate Srimati Radharani's appearance. Entonces en este día yo invito a todos ustedes a anticiparse a la aparición de Srimati Radharani. And to chant very heartily Krishna's names. Y cantar muy desde el corazón los nombres de Krishna. God has unlimited names. Dios tiene nombres ilimitados. We like these names because they're very sweet. They have been given to us by our teachers, our acharyas. Nos gustan estos nombres porque son muy dulces y nos fueron dados a nosotros por nuestros maestros, nuestros acharyas. Who invite us to engage in what they call Sankirtan, which means congregational glorification of the Lord. Quienes nos invitan a nosotros a unirnos en Sankirtan, que significa glorificación congregacional del Señor. In a non-sectarian spirit. En un espíritu no sectario. And in this way, the Lord becomes so pleased, and we feel pleased. Y entonces de esa forma el Señor va a estar muy complacido y todos nosotros también estaremos complacidos. And then, yat gatvā na nivartante tat dhāma paramam. Then we can reach that supreme abode and not return to this place of birth and death. Y entonces de esa forma podemos alcanzar esta morada suprema y no regresar a este mundo de muerte y muerte. How does that sound? ¿Cómo suena eso? Sounds good?
Fantastic. Okay, so thank you all so much for your kind attention. Entonces, muchas gracias a todos por su amable atención. And I wish you a wonderful day, rest of today. Le deseo entonces a todos un día maravilloso, lo que el resto del día. If you're not so familiar with what we do, there's lots of others who can help explain, and there are also books. Para aquellos que no estén muy familiarizados con lo que nosotros hacemos en nuestras tradiciones, hay muchos devotos aquí que pueden explicarle más, y también hay libros acerca de esto. Por ejemplo, está el Bhagavad-gita tal como es. Por ejemplo, está el Bhagavad-gita tal como es. Okay. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.